Buenos días, comenzamos cara a cara, estamos en la cuarta jornada de este año, 4 de enero del 2017, sumidos en este anuncio que hicieron desde hace algunos días los camioneros de parar o hacer un paro parcial, que parece lo que está sucediendo en la práctica, y bueno, pues afectar a muchísimas personas que hoy ya tienen una vida laboral, a diferencia de algunos días, tienen una vida laboral mucho más activa, y también a los niños que van a las escuelas, es decir, el transporte público generando problemas desde los primeros días de este 2017. Y para dimensionar un poquito lo que está sucediendo en este paro camionero, saludamos a Gustavo Flores Delgadillo, director del transporte público de la Secretaría de Movilidad. Gustavo, muy buenos días. Bueno. Gustavo, ¿me escuchas? Sí, ya, perdón. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Gustavo. Oye, platícanos, digamos, ¿qué balance están haciendo del paro a estas horas de la mañana? Bueno, estamos haciendo un balance en el cual nos estamos realmente dimensionando la afectación que realmente se pudo haber dado. A ellos se refirió ayer en un comunicado que se afectarían cerca de 37 rutas. Sí. En las primeras horas de la mañana sí detectamos una afectación en cerca de 6 rutas de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, del universo de las 250 rutas que tenemos, pero también hemos estado monitoreando y trabajando para que se reintegren al servicio y no afecten el servicio a los ciudadanos, ¿no? De manera que ya 3 de esas 6 rutas estarán integrándose en los próximos minutos a lo que es el servicio, ¿no? Respecto a estas 6 rutas, hubo una zona que sí nos presentó una mayor afectación, que fue la zona de Tlajomulco, donde tenemos Sí. dos rutas importantes, que es la 623A, que va por Adolf Horn, y lo que es algunas de las variantes. La 619 tiene cinco distintas ramales, por llamar de alguna forma, y ahí hay varios que involucran la zona también de Tlajomulco, que fue de las principales zonas que tuvimos afectación, ¿no? Nos dimos a la tarea de reforzar con el apoyo de Fiscalía General del Estado, con patrullas y patrullas de la Policía Vial, porque fue lo que pudimos reaccionar más pronto, sobre todo en horas cercanas a las 5:30 de la mañana, a las 6, para poder dar el servicio a la ciudadanía y poder canalizar otras unidades que apoyaran en esta zona, ¿no? De tal manera que afortunadamente no tuvimos afectaciones mayores. Ahora, Gustavo Flores, lo que nos reportan muchos usuarios a través del WhatsApp o de las redes sociales es que sus tiempos de espera están prácticamente triplicándose en muchos casos. No sé si eso lo consideras una afectación menor. No lo consideramos una afectación menor, pero sí sí hicimos la evaluación respecto al inicio de la mañana. Como tú sabrás, están las corridas acomodadas para que vayan incorporándose ciertas unidades. De manera que si tenemos la incorporación quizá en la primera hora, por darte un ejemplo de alguna ruta, de 10 unidades en la primera ruta, quizás se incorporaron 6 u 8 y sí nos abrió mucho el tiempo de espera. Ya en este horario de la mañana, después de las 7:30, que prácticamente están todas las unidades circulando, estos tiempos de espera ya prácticamente son mínimos o muy normales a lo que se tiene normalmente, ¿no? Es decir, en el resto del día, por ejemplo, a las 6, 7 de la tarde, que vuelve a ser hora pico, o a mediodía, ¿esperan también que sigan estas afectaciones sobre los usuarios? No, porque como te digo, ya en el transcurso de la mañana se han ido incorporando, inclusive rutas que estaban prácticamente paradas también ya se están incorporando, porque, bueno, hemos establecido también la comunicación, los diálogos para que el ciudadano no se vea afectado y no haya realmente afectación. Gustavo Flores, director del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. ¿Qué se puede hacer en los siguientes días para que estos paros camioneros que los hemos visto desde el año pasado no sigan ocurriendo? Es decir, ¿es necesario que aumente la tarifa? ¿Crees que es una situación que puede de alguna forma, con las herramientas que tiene, prevenir la Secretaría de Movilidad? ¿Qué hacer para que esto no siga ocurriendo? Pues nosotros hemos reforzado sobre todo el diálogo, que entiendan que estamos ya en el proceso de evaluación de la tarifa. Como tú sabes, sí, ya se integró el nuevo comité tarifario, estamos en el proceso de la convocatoria para que se elija al ciudadano insaculado que va a pertenecer. Este viernes, ¿no? Se elige. Así es, este viernes se elige, entonces mientras no se elija tampoco podemos sesionar, de manera que estamos en el curso para que se evalúe realmente la tarifa. Somos conscientes de que los combustibles, así como los insumos que están también ligados al aumento en el dólar y al aumento del petróleo, han subido considerablemente y por ende pues también la tarifa deberá sufrir una afectación. Pero esto no es una materia, no es un tema que sea de decisión de la Secretaría de Movilidad ni del Estado. Es una decisión que se integró a través del comité tarifario para precisamente no
no sea vulnerable ni susceptible a presiones de tipo político, sino que realmente sea un comité técnico el que evalúe realmente las condiciones de la tarifa, así como la tarifa social que los ciudadanos pueden pagar. Entonces, por lo que te escucho, Gustavo Flores, es inminente el aumento. Por lo que pareciera ser, pues todos los elementos están dados para a que la tarifa tenga una afectación, pero también recordarte que estamos en un proceso de ruta empresa. Sí. Y entonces hemos también avanzado en el tema, ya generamos algunas convocatorias, ya generamos algunos concursos, ya tenemos resultados en algunos de los concursos, de manera que también la afectación a la tarifa, pues también tiene que venir ligada a una mejor calidad en el servicio, no nada más responder al hecho de un aumento en los combustibles, de manera que esa conjunción quizá nos podría dar condiciones para así modificar la tarifa, pero que sí el ciudadano también perciba una mejora en el servicio. El asunto, Gustavo Flores, es que casi o prácticamente todos los incrementos en los últimos años supuestamente han venido aparejados o han estado subordinados a aumento o a mejoras en el servicio, y lo que vemos es que al final los transportistas se lo pasan por donde quieren. Es decir, ¿cómo estaremos seguros que en este momento, en 2017, sí se puede realmente hacer algo en esta materia? Bueno, porque ustedes han visto que nosotros hemos insistido mucho en el cambio ya del modelo de servicio, el modelo de trabajo del transporte. No es simplemente un compromiso que se pueda quedar en el aire, sino es un compromiso que se establecerá con las normas vigentes, con los mecanismos legales y con todas las circunstancias que nos den condiciones para poder presionar y poder coadyuvar a que se dé un mejor servicio, ¿no? El hecho de migrar al servicio de ruta empresa realmente nos podría dar otro tipo de condiciones en el servicio, que se verían totalmente tangibles, no sería nada más caer en el terreno de los supuestos o caer en el terreno de la buena voluntad, ¿no? Ahora, a ver, de aquí al 23 de enero sería la sesión de la Comisión de Tarifas, Gustavo, más o menos, ¿no? Está planteado para el 23 de enero. Para el 27 la tenemos. 27, perdón. Y del 27 de enero se daría unos días para estudiar los dictámenes, uno el socioeconómico y el otro dictamen, el dictamen técnico. Es decir, no tendríamos nueva tarifa. Tú, por lo que te escucho, asumes que va a haber un alza, pero esa alza no sería hasta febrero. Así es, tendríamos que esperar a que se cierre la comité tarifario para poder generar nuevas condiciones en la tarifa, ¿no? Y eso es lo que también debemos de entender, que son los tiempos que están marcados ya en la ley y que tampoco podemos extraernos de ella, ni caer tampoco en presiones o provocaciones respecto a lo que va pasando con los transportistas, ¿no? Si fuera tu decisión, Gustavo, ¿crees que es conveniente subsidiar la tarifa? Yo creo que es parte de lo que se tendría que evaluar para realmente saber cuál es la tarifa adecuada, ¿no? Dentro de las fórmulas que tenemos que tomar en cuenta, una de las fórmulas que también se puede tomar es precisamente la parte del subsidio, pero para sacar una tarifa que sea adecuada, ¿no? Creo que también el uso del dinero público para subsidiar empresas de transporte tampoco es quizás una de las mejores medidas. ¿Y si se subsidia directamente, por ejemplo, al usuario, Gustavo? Así es, no. A través de distintas formas para que no pase por el pulpo, puedes perfectamente encontrar algún mecanismo para subsidiar al usuario y no al pulpo camionero. Así es, sí, definitivamente si se optara por un mecanismo de ese tipo tendría que ser a través de eso, ¿no? O sea, a través del subsidio directamente al ciudadano y no el subsidio al transportista, ¿no? Pero tendría que ser a través es por eso que estamos migrando también al tema de ruta empresa, para que fuera a través de mecanismos que nos generen certeza, ¿no? Como podría ser ya con el establecimiento del prepago, con el establecimiento del sistema del pago electrónico, y que tampoco estos mecanismos de subsidio se presten al rato, o sea, a mal uso, a malas prácticas que también hemos visto que se generan con este tipo de mecanismos. Gustavo Flores, antes de despedirte, falta un mes para que se decida lo de la tarifa. ¿Tú crees que podemos esperar un mes muy turbulento, es decir, con muchos paros y con muchas amenazas de paro por parte de los transportistas? Con la mayoría hay un gran diálogo. Como te comento, prácticamente en la zona metropolitana tenemos cerca de 250 rutas. Hoy tuvimos afectación en 6. Como podrás ver, tenemos prácticamente diálogo con la mayoría de las empresas de transporte, con la mayoría de las rutas, por lo cual creemos que estamos en el camino correcto y que quizá con estos temas que tenemos ya muy focalizados, seguir avanzando en el diálogo para que entiendan que hay un mecanismo legal que debemos de seguir y que no debemos de optar por las presiones que afecten a la ciudadanía para obtener un beneficio, ¿no? Gustavo Flores Delgadillo, director del Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias a ti. Ahí están las palabras de Gustavo Flores. Parece inminente el incremento, algo que por cierto no ha dicho hasta el momento
Ni Servando Sepúlveda, ni Aristóteles Sandoval no han sido claros en este tema, le han dado vueltas, que se va a analizar, que la decisión depende de los dictámenes que se presentarán ante la nueva comisión tarifaria. Es decir, estamos en un momento en donde parece inminente el incremento, sin embargo, las principales cabezas políticas de este estado todavía no han tomado esa decisión. Vamos a ir al corte, les recuerdo, 33 18 80 76 41. Al regreso platicamos de este y otros temas con Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, que nos acompaña aquí en cabina. De la mañana con 17 minutos, seguimos en Cara a Cara y ahora sí saludamos a Augusto Chacón. Augusto, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, feliz año, un gusto estar otra vez aquí contigo, con tus radioescuchas. Oye, Augusto, ¿cómo ves esta situación del paro camionero? Recuerdo que en los últimos 6 meses al menos ha habido 2 paros camioneros fuertes y una serie de amenazas todo el tiempo a los transportistas. Pues parece que no la vivimos en esta, ¿no? Pues sí, y nos habla de la vulnerabilidad de Guadalajara. Sí. Es decir, ahorita el paro es de algunas rutas y sin embargo el caos se siente y la afectación es grande. Si fueran un poco más de rutas, quién sabe de qué estaríamos hablando, pero somos una ciudad muy vulnerable en el transporte público. 2 o 3 toman una decisión y ponen en jaque a la ciudad, y vulnerables en las vialidades, una descompostura, un bache, un tope, hacen congestionamientos de kilómetros. Es decir, la movilidad sigue siendo el gran tema en Guadalajara y el incremento a los combustibles vino a acentuar esta rivalidad entre el gobierno del estado y los transportistas, que se ha centrado particularmente en la tarifa. Sí. A pesar de que está la calidad por ahí y el ordenamiento de la rutas, certificación famosa, certificación, sí, y demás, a final de cuentas todo se queda en el negocio, en si la tarifa sube o no sube, y el transporte sigue siendo deficitario y de mala calidad para la mayoría de los ciudadanos. Ahora, Augusto, yo creo que hay aquí un tema que hay que debatir, y yo creo que hay que debatirlo a fondo. En 2013, el gobernador del estado propuso una iniciativa, una reforma a la ley de movilidad, una reforma muy ambiciosa. Yo tuve posibilidad en su momento de revisar la ley, que pasó la serie de leyes que involucraban a la reforma, y me quedaba claro que en general era una buena ley. Había cosas que faltaban y creo que se fueron corrigiendo, como por ejemplo las empresas de redes de transporte y todo lo demás que después fue entrando en las regulaciones en materia de movilidad. Sin embargo, ahí al gobernador le daban 2 elementos que eran fundamentales para recuperar la rectoría sobre el transporte público. Uno, la tarifa, es decir, congelarla o suspenderla cuando quisiera. Lo hizo después del accidente de Prepa 10, creo que con buen tino y con sensibilidad congeló la tarifa del transporte público. Y segunda, retirar concesiones. Retirar concesiones cuando las rutas, cuando los camiones, que son un servicio público, se negaran a cumplir su responsabilidad, que es atender a los ciudadanos. Creo que la segunda, pues es de extrañarse, el gobernador no la ha utilizado nunca. Claro. ¿Para qué la quería? ¿Para qué la propuso? Si no a retirar una sola concesión. Eso, como bien dices, fue una garantía hacia los ciudadanos, pero a final de cuentas resultó algo a lo que estamos acostumbrados, al doble mensaje. Sí. Por un lado, le das al mandatario la oportunidad de ejercer un acto de autoridad en contra de particulares, y por otro lado le dices a esos particulares que les concesionas rutas del transporte para que hagan negocio. Uh-huh. Y ellos se deben empeñar en hacer negocio. Es legítimo que quieran hacer negocio, porque mientras no se lleven entre las patas el interés general. Claro, pero un servicio que para y que dice, hoy voy a reducir, ¿por qué? Porque no me cumplen mis caprichos. Yo creo que... De acuerdo, ahí puede entrar la autoridad. Exacto. Pero el problema es que vamos a quedarnos en ese duelo de vencidas, uh-huh, y el gran debate sobre el transporte público no se va a dar. Ellos quieren hacer negocio, es lícito que se los quitemos cuando no estén cumpliendo con los requisitos mínimos del servicio, sí, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. El debate es entre si gano o no gano dinero, si cobro o no cobro mucho. Sí, en 2013 fue esta reforma, se promocionó como la reforma de avanzada. Todo cambiaba ese día, sí. Que se había incorporado el concepto de movilidad a esta ley y que todo iba a ser miel sobre hojuelas para los usuarios del transporte público. Un año después, Jalisco Cómo Vamos le preguntó a la gente común y corriente si había visto algún tipo de mejora. Y 70% nos dijeron que no habían visto ningún tipo de mejora. Así que estamos en ese tic tan mexicano en los últimos sexenios de querer que la realidad cambie a dieta de legislación sin ejecutar las leyes, sí, que la legislación entrega. Sí, y es que el problema aquí es, estoy de acuerdo contigo, Augusto, que el tema de la movilidad en la ciudad amerita un gran debate público,
pero creo que ese debate ya lo hemos tenido, no sé, al menos que yo tenga conciencia de ello, más de una década. Y sin embargo, se van haciendo todos los cambios y se van apostando por las reformas en materia legal, se va apostando también por nuevos modelos de transporte público y sin embargo no se toman las decisiones. Creo que tenemos un gobernador que le falta tomar las decisiones. Es decir, si la tarifa no está funcionando, porque como tú dices, refiriendo a la encuesta de Geles, ¿cómo vamos? La gente sigue viendo muy mal su servicio de camión, su servicio de transporte público. No está sirviendo la tarifa, es decir, que la congeles, lo único que hace es que expriman más a los conductores, que expriman más las unidades y que por lo tanto den peor servicio. No te está funcionando. Vete por las concesiones y manda un mensaje de que hay ciertas cosas que no se puede tolerar. Lo que no puede ser o lo que no puede dejar un gobernador o cualquier soberano que le toca tomar decisiones sobre una comunidad política es que de pronto le digan y lo amenacen cada que quieren. Claro. O sea, cada que quieren le dicen, nosotros mañana te paramos y te generamos un caos en la ciudad. Y yo me pregunto, entonces, ¿realmente recuperamos la rectoría? ¿O la rectoría lo tienen otros? Lo tiene el pulpo camionero cada que decide parar. La rectoría lo tienen ellos, porque al final de cuentas lo único que le dimos al gobernador es la potestad para dar un manazo de cuando en cuando, pero la tensión sigue siendo la misma y coincido contigo, ya no estamos para debates. Sí, este gobernador, Aristóteles Sandoval, nos ha quedado a deber con la movilidad. Y se las compramos todas al principio, por cierto, ¿eh? En 2013 dijo, ruta empresa. Ahora esto, línea 3 de tren ligero, va. Pero el poder del pulpo es tan fuerte que no olvidemos que en 1995, cuando Alberto Cárdenas estrenaba como primer gobernador de oposición, la alternancia venía a salvar todos aquellos déficits que el PRI nos había asumido y no pudo con el pulpo camionero. A pesar de toda su voluntad, a pesar de que no tenía cola que le pisaran, ni compromisos, ni corporativismo, no pudo. Sí. A final de cuentas, sí es un poder real que en 2 días puede generar un caos de proporciones mayúsculas. El debate me parece que no está en si los presionamos o no los presionamos. En ninguna ciudad del mundo el transporte público es negocio. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo contigo. Ni el hombre más rico se atrevería a decir, quiero que me den la concesión del metro de Nueva York. Oye, sí. Porque es deficitario. Totalmente. Si lo ves como negocio. Es superavitario si lo ves como servicio público, porque Nueva York y París y Londres sin el metro no servirían para nada. Y son sociedades que el 80-85% se mueve en transporte público. Y si no te da para hacer negocios, porque no hay negocio ahí. Eso ya ni siquiera deberíamos debatirlo. Por eso no hemos visto los costos últimos. Yo me atrevo con lo que podemos ver a ojo de buen cubero a decir que la cuota actual no sirve para hacer negocio. ¿Quién paga el pato? ¿Quién asume los costos para que se vuelva utilitario para los dueños de las concesiones? Pues el medio ambiente y los usuarios que pagan el pato para que alguien pueda hacer negocio. Así que el debate no es si los presionamos o no los presionamos. O sea, solo se puede hacer negocio. No. Solo se puede hacer negocio si bajas mucho la calidad. Si, digamos, tienes salarios para los choferes de hambre. Es decir, solamente así se puede tener algo de negocio en torno al transporte público. ¿Cómo es posible que en esta ciudad, que tiene estándares en muchas de sus áreas de primer mundo, los camiones del transporte público sean de transmisión estándar? El conductor tiene que cobrar y además ir cambiando las velocidades. No nos da para comprar camiones automáticos. A eso nos referimos, o a eso me refiero cuando digo que alguien pone de su bolsillo directa o indirectamente para que esto se vuelva negocio. El usuario con la mala calidad, con la espera, la productividad que recibe trabajadores cansados, desvelados, que tienen que dedicar cuando menos media hora más de no dormir para llegar a tiempo a su lugar de trabajo, llegar cansado y después de perder mucho tiempo en el transporte. Ahora, entonces por lo que dices, Augusto, el debate está en torno a si sigue siendo concesionado o si el Estado lo recupera. Y el Estado, a través de su responsabilidad pública, pues empieza a dar el servicio ya no con concesionarios, ya no con dueños, sino simplemente como lo hace, por ejemplo, con el tren ligero. Claro. Lo da el Estado, lo da el gobierno el servicio. Yo creo que ahí está el debate. Yo estoy de acuerdo con eso. Y no hemos entrado a fondo porque a través de las concesiones queremos remediar otra cosa que no tiene que ver directamente con el transporte, que es la corrupción.
porque cuando hablamos de que el Estado tome la potestad del transporte público, pues obviamente salen a relucir las empresas que ya ha tenido, que tiene el Estado y que han perdido mucho dinero, Sí. y que no lo han perdido porque den un mal servicio, lo han perdido por malas administraciones, por administraciones que están en la opacidad, y queremos resolver un asunto de corrupción entregando las concesiones a los particulares que no nos resuelven a final de cuentas el asunto último, que es un transporte público adecuado para las necesidades de Guadalajara. Porque un modelo concesionado, yéndonos más allá de las ideologías, Augusto, podría funcionar si tienes un buen Estado regulador. Es decir, un Estado que sepa regular y un Estado que defienda el interés público en cada una de las decisiones de los concesionarios. Sin embargo, es tan malo nuestro Estado para regular que ni siquiera sabemos quiénes son los dueños. Es realmente llegar Claro. a un nivel de ausencia de regulación, un nivel de inoperancia y de ineficacia y de corrupción que al día de hoy, lo prometió el gobernador en su momento, fue una petición del Observatorio de Movilidad, que sepamos los nombres de quiénes son los dueños de los camiones, y ni siquiera podemos saber eso. Entonces, ¿cómo pensamos que podemos regular un sistema de transporte cuando no sabemos ni siquiera el nombre de los dueños? Y nos pasó lo mismo con los taxis. Con los cuando taxis, la crisis. totalmente. Tampoco sabíamos quién tenía permisos O prestanombres, para taxis. o testaferros. Y Pero al final de cuentas, esta ausencia de Estado de Derecho, que no solo la vemos en el crimen organizado y en todo eso de la nota roja, lo vemos inclusive en estas cosas, porque en el momento en que tú te vuelvas un Estado regulador y el Ejecutivo ejecute y haga valer la ley, te presionan y te dicen, pues ya no circulo, guardo mis camiones. Pero imagínate, y que tú entonces no utilices tu herramienta y digas, el que no salga mañana, concesión afuera, adiós. Debería ser, pero al mismo tiempo tendría que tener ya trabajado el plan B, porque Yo Guadalajara, Jalisco no aguantarían 3 días con un paro de camiones. Hay dos cosas que no aguantas, paro de camiones y paro de basura. Esas Así dos es. cosas te generan un caos urbano y está clarísimo. Si 4 o 5 días no pasa la basura en esta ciudad, se genera un problema enorme, y también el transporte público. Sin embargo, sí creo que si el gobernador convoca y dice, vamos a tomar decisiones, y por lo tanto creo que habrá un tiempo de adaptación y de ajuste, creo que el ciudadano lo podría llegar a entender. Yo pienso que sí. Si hay un que- horizonte. Que además se ganaría una base social que nadie se ha ganado por la vía de ofrecer un buen servicio. El problema aquí es que tenemos ahora dos coyunturas que se nos vienen encima y que nos acortan el tiempo para negociar el transporte público que necesita Guadalajara. La primera, el incremento a los combustibles. Sí, claro. Es obvio que 20% Y que no hace es un justificable, incremento, entre comillas, pero- un incremento. y que hace que entendamos la inconformidad de quienes tienen camiones. Y la otra, el proceso electoral. Luego de que terminen las elecciones en Nayarit, en Coahuila y el Estado de México, se inaugura informalmente, aunque activamente, el proceso federal de 2018. Ya está y todos activadísimo. estos debates Sí. van a caer en la lógica electoral, y Sí. otra vez el pulpo, que es un buen cliente para todo el tema electoral, tendrá las de ganar. Así que tenemos una ventana de oportunidad muy, muy pequeña para negociar esto en función no de adecuar la tarifa, insisto, siempre caemos en la tarifa, sino de plantear un transporte público Sí. para el largo plazo y para el servicio Aunque de la gente. la primera decisión será la tarifa. Y fíjate, a diferencia del nuevo modelo, del viejo modelo de la Comisión de Tarifas, Augusto, en el nuevo modelo el gobernador es el que decide. Es decir, el gobernador recibe los 2 dictámenes técnicos y las recomendaciones de estos 2 consejos que se formaron, en donde va a haber, por cierto, un usuario del transporte, recibe los datos y las recomendaciones y toma una decisión. Entonces ya el gobernador no tiene para dónde hacerse. Hay que recordar que el modelo que se terminó extinguiendo era un modelo para quitarle responsabilidad al gobernador de tomar la decisión sobre la tarifa del transporte público. Ahora la va a tener que tomar. Y yo digo, por un lado, creo que es muy complicado, y lo decía Gustavo Flores, pues con el aumento en las gasolinas y eso, que no hay un aumento en el transporte público y en el costo, en la tarifa. Pero por otro, si hace un aumento el gobernador, con la indignación que hay, con los problemas que hay por el gasolinazo, con los efectos que se vienen en 2017, se estaría prácticamente disparando él solo. Entonces está en una, yo diría, en una coyuntura endemoniada. Casi cualquier decisión que tome lo mete en muchísimos problemas, y por cierto, la decisión de la tarifa es en la misma semana de su informe. Bueno, así es. Dulcecito envenenado que le mandaron al gobernador. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando con Augusto Chacón y leer muchos de los mensajes que nos están llegando. 9 de la mañana con 35 minutos. Algunos mensajes
del auditorio que nos mandan sobre este tema que estamos discutiendo Augusto Chacón y un servidor, sobre el paro de hoy del transporte público, una historia conocida para los tapatíos, pero sobre todo del año que se nos viene, que va a ser muy complicado en esta materia. 3939, la licencia de conducir subió también. Bueno, Jerónimo, aquí la propuesta de Pedro Ferriz y otros, ninguna protesta, ningún meme viral, ningún movimiento, ninguna carta con firmas, ningún video quejándose. Nada de eso va a detener al gobierno. Lo único que puede detener los gasolinazos, los incrementos de sueldos, los despilfarros y la corrupción es un solo acto organizado, el boicot. Alejandro, buenos días. El Citren y trolebús es operado por una empresa privada. Bueno, es cierto, yo me refería al transporte público, al tren ligero, a Citeur, que es una empresa pública. Sí, el Citren y el trolebús no, de acuerdo. Javier Preciado, buen día, Enrique. Como su invitado nos dice que si el transportista hace o deshace y el gobierno está en facultad de quitar concesiones al no cumplir. Bueno, creo que estamos en el derecho de no pagar impuestos para que el gobierno se empobrezca y se limite a hacer lo que debe hacer, trabajar en beneficio del pueblo. Fuera Aristóteles y fuera Peña Nieto, otro tema en cortito, el dólar está en 21.50. ¿Recuerdas lo que dije en primer trimestre de 21.23 por dólar? Comienza la subida. Por último, Peña Nieto no termina el sexenio. Saludos, Javier Preciado. Bueno, Javier se aventó ya en el asunto de los pronósticos. varios asuntos. Por cierto, Peña Nieto comparece ante los medios de comunicación, tendrá rueda de prensa a mediodía después de este tour de golf que se aventó en estos días, mostrando su solidaridad con lo que vive el pueblo mexicano, ¿no? Exactamente. Ya es cuando realmente parece que ya no tienen piso, ¿no? Cuando aumentas la gasolina a 20% y te vas a jugar golf, a hacer un tour de golf por los lugares más prestigiosos del país, pues... Sí, no, está completamente fuera de la realidad y termina o no termina, el hecho es que su sexenio ya se acabó. Entonces, queda solo la inercia, el régimen está... Y las peores decisiones que pueden venir. Claro. Porque ya cuando no tienes capital político, igual te da lo mismo tomar decisiones antipopulares, decisiones cerradas, ya sientes que no cargas demasiado con el costo. Así es. Ahora, Augusto, se empieza a debatir mucho el asunto del dinero de los partidos, claro, por un lado, y segundo, combatir los privilegios de la clase política. No sé si tanta indignación que hay por el tema del gasolinazo y por estos incrementos de inicio de año, refrendo también ya llegó a los 500 pesos, ya, que cada vez nos acercamos más a una tenencia encubierta, ¿no? Y no es que esté en desacuerdo con que haya una tenencia, lo que estoy en desacuerdo es que de pronto se mienta con un nombre y estamos viendo el ascenso claramente más hacia una tenencia. Y lo peor, que es igual para todos, si tienes un coche de muchísimos cilindros, si tienes un coche muy caro. Bueno, ¿crees que esta indignación pueda servir para eso, para que los partidos digan, ya no podemos mantener estos privilegios? Deberían. Los partidos están pensados en la Constitución como ese puente que lleva lo que la gente, el pueblo necesita y los gobernantes. Por eso están declarados de interés público. Deberían ser sensibles y reciben muchísimo dinero. Sí. Deberían ser sensibles y hacer eco, pero parece que son presupuestos intocables, que son no solo irreductibles, año con año crecen, con elecciones o sin elecciones. Sí. El partido de las instituciones electorales y el presupuesto de las instituciones electorales y los partidos. Sí, lo del INE para este año es tremendo. Y con su sede está de 1,000 millones de pesos. Un gasto de 1,000 millones en un edificio y teléfonos de último modelo que acaba de solicitar el consejero presidente. Sí, los iPhone 8 Plus o 7 Plus, no sé en qué va. Ese tipo de insensibilidad es el que acaba fomentando la ira entre la gente. Y nunca sabes de dónde viene la chispa, ¿no, Augusto? Porque, por ejemplo, se estaba recordando en el caso de Brasil que las manifestaciones multitudinarias de millones de personas comenzaron por un aumento de 50 centavos en el costo del transporte público, el camión. Por ejemplo, en el caso del norte de África, en muchos países ocurrió por un vendedor de frutas que de pronto ya no le pudo hacer frente a su vida, a mantenerse y decidió suicidarse frente a todos y eso generó una indignación. Es decir, la indignación no sabes cómo se terminará manifestando, pero parece que aquí ya hay mucho acumulado, muchas decisiones de muchos años, de décadas, ¿no? De décadas en donde siempre el que acaba poniendo
para que el sistema político funcione es el ciudadano y la ciudadana. El sistema, los que disfrutan del sistema político no ponen absolutamente nada de su parte, absolutamente nada. Gozan de vacaciones completas, gozan de todas las prestaciones, sí. Y como dices, bueno, pues el comentario más elocuente a la situación, a este divorcio entre la clase política y la gente, pues es el tour de golf del presidente. Y dices, bueno, no puede ser. Bueno, pues no hacen nada en camino al Iteso y Mazamitla, nos dice Alberto Reyes, nos manda una fotografía, ojalá Movilidad haga algo en la zona. También 4686 nos manda: buen día, Enrique, es cierto que ya también tiene listo el gobierno del estado el nuevo golpe del emplacado. Tengo esta imagen. Bueno, lo que nos han dicho, y estuvo la gente de la Semadet y la gente de Movilidad hace unos días, lo que nos han dicho es que la única placa nueva va a ser la de los famosos coches verdes híbridos, que van a tener una placa determinada con algunos incentivos, por ejemplo, no pagan refrendo, algunos incentivos fiscales, pero que no se está contemplando ningún nuevo emplacamiento. Jesús Bermúdez: buenos días, Enrique, este paro camionero está pactado entre los camioneros y el gobierno y es solo un distractor para que ya no haya manifestaciones civiles. ¿En dónde están los dirigentes de la FEU? Nadie se manifiesta por el gasolinazo sino hasta que su mandamazo manipulador de la UDG no vea que haya raja política o lo nombren presidente de alguna comisión. Gracias, soy el licenciado Bermúdez. Bueno. Álvaro Fernández: el problema es que nadie quiere pagar el costo político de absolutamente nada, sea la tarifa de transporte público, concesiones, etcétera. Tienes toda la razón. De acuerdo. 4028, los integrantes de la nueva comisión no tienen nada de técnicos. De manera errónea quitaron a los municipios que hoy cuentan con áreas técnicas con capacidad de análisis de la tarifa. Creo que es una miopía. Lo único que están logrando es alargar el problema. Yo creo que tiene sus claroscuros la nueva comisión, porque por un lado, qué bueno que el usuario esté representado. No solo los técnicos deben decidir sobre cosas sociales. Esta idea tecnocrática de solo los técnicos tienen que tomar decisiones, yo no la comparto. Pero sí es cierto que la forma en que se articuló las comisiones y la forma en que se está integrando puede ser que le dé una mayoría gubernamental y política que no sé si es la mejor. También nos dice 0354, buenos días, que vaya a Tlajomulco en San Sebastián la reportera a ver si comenta lo mismo. Feliz día del periodista. Muchas gracias. 7564. No entiendo la lógica de afectarnos entre nosotros bloqueando calles y haciendo paros de servicio de transporte. Mientras no afectemos la zona de confort de los políticos, nunca se logrará nada. Hagamos que los políticos sientan la presión con plantones fuera de sus casas, lugares de trabajo y de esparcimiento, que sientan el acoso ciudadano. Nos dice Ramón Higareda: excelente programa, estudié administración de empresa y estoy realizando mi tesis acerca de la administración del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien. Interesantes temas, ya que efectivamente ellos no mencionan a paro y lo hacen, creo que debe de haber alternativas para que cuando se presenten estos paros puedan dar abasto a la sociedad. Saludos al panel. Te agradezco mucho, Ramón, por el mensaje. Marta Paulina Covarrubias: buenos días, mi nombre es Marta Covarrubias, no estoy de acuerdo con el incremento a la tarifa de camiones por pésimo servicio. Apenas el día de ayer el chofer del carro 790 de la ruta 258D no esperó a que bajáramos del camión. Yo y mi hijo casi nos caemos y arrancó, además de desviarse de su ruta normal. Aquí también el asunto de los choferes, ¿no, Augusto? Claro. Que si bien pues, son muchas veces maleducados, pues trabajan en condiciones muy precarias y desde mi punto de vista son víctimas del sistema también, los choferes. Claro, se han formado a partir de lo que las condiciones les permiten. Es decir, no hay una lógica de servicio, no hay una lógica de horarios, no hay una lógica ni siquiera de ruta, porque es cierto, yo suelo usar el transporte público y lo cambian, si ven un atorón lo cambian, o si el semáforo no les es propicio, dan la vuelta para donde puedan ir más rápido. O se suben o se meten al su lógica es otra y ni siquiera es aprensible, es decir, no quieren dar servicios, está claro, no quieren subir gente porque es muy común que dejen a las personas con el brazo extendido y se sigan de largo sin que medie ninguna explicación. Así que, ¿cuál es la lógica por la que actúan los choferes? Es de uno en uno y cada uno es dueño de su libertad, mal entendida cuando va conduciendo el camión. 4632, buenos días, Enrique. ¿Por qué si para los concesionarios no es negocio venden sus concesiones y por qué al secretario de Vialidad no les quita la concesión a las rutas que pararon parcial y total? Bueno, lo primero, creo que ha sido un gran negocio para los concesionarios
por mantener el servicio de pésima calidad y también con acuerdos en su momento en lo oscurito para subsidios totalmente enmascarados. Hay que recordar también que el no saber de quiénes son las concesiones, Augusto, es porque sí hay muchos políticos involucrados. Claro. O sea, realmente el hecho de que se haya mantenido en tanta secrecía es porque seguramente hay intereses que no se quieren tocar. Claro, nombres que no deben. Y en el caso de por qué no las quita el gobernador, a mí me parece una incógnita tremenda. Sí, debería dar un golpe de timón, como lo dio en aquel accidente frente a la Prepa 10, que no solo congeló la tarifa, sino que dio marcha atrás. Ya la había autorizado el diciembre previo y en enero, luego del accidente, regresó la tarifa a su estado previo. Ese fue un golpe esperanzador y a final de cuentas se diluyó en casi nada. Bueno, en tener camiones pintados de verde, en choferes que durante un tiempo usaron una corbatita roja. Nada en realidad. Y realmente nada. Vamos al corte, seguimos con Augusto Chacón y leemos muchos más mensajes que hay sobre este tema y platicamos, Augusto, no hemos hablado del gasolinazo también. Claro, el tema, lo que estamos viendo es una secuela. Es una secuela, una consecuencia. Vamos al corte. Más mensajes, 5235, nos va a traer un mensaje muy largo, además de paralizar a gasolineras, y bueno, les agradecemos los mensajes. 4261, buenos días, ruta 59B de Alianza de Camioneros de Santa Paula a Plaza del Sol, una familia, los Michel retiraron sus 20 camiones, solo 3 unidades, tenemos así más de un mes ahí que no es posible. Es decir, los paros que a veces no son tan mediáticos, pero que suceden, claro, ¿no? Alfonso, Mario Enrique, buen día. Por favor, exígele a este funcionario que sancione a los permisionarios, que si no es negocio como argumentan, pues que dejen las concesiones. Llegamos tarde porque hay pocas unidades y los jefes eso no lo entienden. Mario Córdoba, los estudios técnicos, entre comillas, son una farsa. No hay mejora en el transporte, se reportan a movilidad las anomalías y no hacen algo. Conductores utilizando el celular, puertas abiertas, paradas donde quieren, trato grosero y no pasa nada, solo retórica. Así es. Ahora, va a pasar algo que puede ser importante, Augusto, cuando se presenten los dos dictámenes. Me decía gente que ha estado cercana en la elaboración de los dos, que el técnico puede salir arriba de 9 pesos la tarifa. Es decir, que la recomendación técnica de los costos para prestar el servicio sea de 9 pesos, más o menos. Y que sin embargo el estudio socioeconómico de lo que puede pagar el usuario sea en torno a los 4 pesos. Entonces va a haber un diferencial entre lo que puede pagar el usuario y lo que es aconsejable en términos técnicos de hasta 5 pesos por viaje. Claro. Es decir, ese desfase es tremendo y obviamente no lo puedes subsidiar. Un subsidio de ese tamaño sería en torno a unos 5.500 millones de pesos al año. Estamos hablando de un subsidio como un presupuesto casi como el de un municipio como el de Guadalajara, por ejemplo. Sí, no, por vía de subsidiar está muy complejo. Ahora, estamos viendo el transporte público como si fuera el todo. Sí. En realidad el transporte público es solo un medio para otros fines de la ciudad. Fines como la recreación, fines como la convivencia, fines como el trabajo y la productividad, fines como el uso del espacio público. Eso tiene un costo. Claro. Y ese costo lo debe asumir una ciudad que se presume tal, es decir, una ciudad en donde convive gente, en donde se construye sociedad. Si el transporte público se extrae del resto de las actividades que conforman una sociedad, entonces no nos van a dar las cuentas jamás. Sí, porque parece un fin y un medio, ¿no? Así Exacto. es. Tenemos que verlo como un medio. ¿Qué tipo de ciudad se imaginan los gobernantes? ¿Qué tipo de usuarios se imaginan los gobernantes cuando se decidió, por ejemplo, que el tren ligero de la calzada de Independencia no tuviera aire acondicionado? Fue indignante. Sí. Es decir, ¿en qué ciudadanos están pensando? ¿Qué siente un gobernante cuando una señora con 2 niños en brazos hace la parada al camión y no puede subirse? Cuando tiene que brincar porque le aceleró ya el camionero. Ese es el usuario que está votando todos los días respecto al transporte público, el que vemos en la glorieta del Álamo en la madrugada. Es que lo desvinculamos de la calidad de vida, ¿no? Así es. Y es una parte sustancial, cosustancial en las urbes. Todos esos otros costos, el uso de la ciudad, es decir, el espacio público, la productividad,
el gasto en cosas culturales, la construcción de comunidad pasa por el transporte público. ¿Qué costo le ponemos a eso y cuánto merece que lo subsidiemos? No a los transportististas, a los ciudadanos que queremos que hagan ciudad. Que es un subsidio para la calidad de vida y un subsidio para tener una comunidad más cohesionada, claro, con más tiempo libre. 1916 nos pregunta, ¿saben dónde están los verificentros en Guadalajara? Después pasamos exactamente las ubicaciones, que ya inicia ese proceso. Se multa hasta abril, pero ya inicia el proceso para verificar. 22-25, buenos días, Enrique. Si el salario mínimo subió el 8%, lo legal sería que los productos suban el 8% y no el 22%. ¿Y cómo es posible que la gasolina de Pemex en Estados Unidos esté en 9 pesos y en México esté en 16.53? Bueno, hola Enrique, buenos días. El problema del transporte en Tlajomulco es porque los River cobran 10 pesos y las otras rutas cobran 6 y 7 pesos. Bueno, es cierto eso. Y aparte leía hoy en algún periódico que están cobrando hasta 8 pesos, pero algunas rutas que nada más tienen posibilidad de cobrar 6 o 7 pesos, están cobrando 8. Así es, ya hay choferes que están aplicando incremento por sus pistolas. Porque total, pues no hay autoridad. Entonces, claro. Pues, cada quien hace lo que quiere. 80-71, ¿qué opinan de la decisión de Ford de cancelar la inversión y el proyecto en San Luis Potosí? Bueno, qué noticia esa, ¿eh? 1.600 millones de dólares que no llegarán a San Luis Potosí, la inversión en la planta de Ford, pero sobre todo la materialización del discurso de Trump. Ese es el discurso de Trump. Claro. Te vas, perfecto. Cuando regreses pagas 35% de impuestos y por lo tanto no vas a vender autos a buen precio aquí en Estados Unidos, ¿no? Claro, está cumpliéndola, tiene una versión específica contra México. Nuestro gobierno no está haciendo nada. La está dejando pasar como si nada. Y también invita a que nos veamos el ombligo. Sí. Una decisión de 1.600 millones de dólares que puesta contra el monto del presupuesto entero del gobierno federal es ridículo. Es ridículo, son 4 billones. Es absolutamente nada. Nos pone a temblar, inclusive empuja la caída del peso. Sí, así totalmente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para fortalecer nuestra economía con lo que realmente tenemos, no con lo que nos llega de afuera, que está así de precario? Un gobernante como Donald Trump y que ni siquiera gobierna todavía, decide tomar decisiones contra México y aquí nos quedamos inermes, padecemos las consecuencias que tienen que ver con el incremento de la gasolina. Oye, leí una entrevista que le hizo el Universal y de Alfonso Guajardo, el secretario de Economía, hace algunos días, pero la publicaron hasta hoy. Y era impresionante ver cómo le rogaba a Trump, ¿no? Por favor, señor, entre en coherencia, en sensatez, somos socios, el libre comercio es fundamental para nuestros pueblos, en el mundo se compite en regiones y no por países, como diciendo que Ildefonso Guajardo tiene la posibilidad, o Peña Nieto, de hacer cambiar a Donald Trump cuando Donald Trump entiende perfectamente con quién se tiene que congraciar, a qué americanos les está dirigiendo su discurso. Y me queda claro que en México, aparte de que abrazamos el libre comercio como nadie, parece que no hay vida después del libre comercio, no hay un plan contra Trump. Lo que hay es tal vez poner a Videgaray de canciller, que es lo único que ha dicho, que sea por ahí un rumor político. Pero más allá de eso no hay nada. Es decir, no hay nada para enfrentar a un hombre que lo que busca es perjudicar los intereses de México, lo ha dicho. Exactamente, y tenemos reacciones desde nuestro gobierno de súbditos. Sí, de súbditos. La respuesta más simple es los negocios que se vienen a México se vienen porque ambas partes ganan. Sí. No nos están haciendo ningún favor. Si Donald Trump les ofrece mejores condiciones al negocio, pues se va a ir como si se los ofrece Indonesia o se los ofrece Japón. El mercado no tiene patria. Eso ha sido siempre. Claro. Pero nuestra reacción en el caso de Trump es de súbditos. Sí. Háganos el favor de no llevarse las empresas. Me parece que tenemos que revisar nuestra competitividad, la que se pierde a pasos agigantados con este incremento de las gasolinas, y no estar suplicándole a un fulano por 1.600 millones de dólares, por 10,000 que fueran, sigue siendo un pelo de gato. Inclusive el número de empleos para lo que necesita el país, 1 millón al año, no es nada. Y sin embargo actuamos como súbditos, amenazados y sojuzgados, cuando tendríamos mucho para levantar la cara si tuviéramos otro gobierno. El gasolinazo, Augusto, ¿cómo has visto las reacciones de las clases medias muy indignadas en este país, en las ciudades? Y si crees que bueno, a las 12, o un poquito más, cerca de mediodía más bien, habla el presidente de la República, si ves posible un retache que diga el presidente, vi mucha indignación, vamos a contener un poco los precios de la gasolina. Bueno, posible legalmente es, yo creo que si... Tendrías que pasar otra ley de ingresos. Habría que convocar al Congreso y pasar una... Pero al parecer todos están a favor. En su momento... Pues así votaron. Todos están a favor
de regresarla, al parecer ahorita, pero en su momento votaron todos menos Morena a favor de la ley de la ley de ingresos. Todos lo aprobaron. Para ponernos al día respecto a este uso de los subsidios, que tiene que ver más con el tipo de cambio, con realmente los subsidios. Estamos viendo las secuelas de 40 años de indolencia con el manejo de la riqueza petrolera. Totalmente. Nuestras refinerías se quedaron obsoletas, no son capaces de procesar el petróleo que nosotros producimos, de hacer la gasolina que necesitamos, y por supuesto cualquier variación en el tipo de cambio impacta directo al erario que estuvo subsidiando el pago de la gasolina. 80% de nuestra gasolina viene de Estados Unidos. Sí, no. Ahí está la situación, y el dólar se perdió el peso poder adquisitivo con el dólar en torno al 25-30% el año pasado. O sea, normal que esto se fuera para arriba. Sí, por supuesto. Y sigue el impuesto alto, por supuesto, el IEPS, ¿no? Sí, fue una mala medida, mal tomada. Sí se esperaba un gradualismo. De hecho, lo habíamos venido viendo desde el sexenio de Felipe Calderón, que había habido incrementos mensuales justo para ponerlo al día. Pero ya no sabemos al día de qué, porque en Estados Unidos el precio promedio es 10 pesos por litro y aquí llega a 18, entonces ¿contra qué lo estamos poniendo al corriente? Cuando el peso se devaluó súbitamente luego del triunfo de Fox, nos dijeron que era momentáneo, que el peso estaba más fuerte de lo que ese número indicaba, y a final de cuentas no, ese es el valor real del peso. A la prueba está que ahora el gobierno federal lo emplea esa medición para decir que tenemos que quitar el subsidio a la gasolina. Una medida terrible, políticamente mal planteada, económicamente inoportuna, que no tendríamos que revisar solo desde ella, sino a partir de todo el esquema en el que se está moviendo nuestra economía. Es que la gestión económica de este gobierno es... Fíjate, el PRI decía, no seremos muy democráticos, pero sabemos gobernar, ¿no? Ese fue el discurso de siempre. Pues mira, 3,000 pobres al día desde que llegó. Inflación, amenazando inflación para este año. Estamos hablando del tipo de cambio rozando los 22 pesos. Endeudamiento altísimo. Recortes en salud y en educación. Hijo, no sé dónde puedes ver una gestión importante de este gobierno. Y la seguridad se les fue de las manos. El 2016 con el mayor número de asesinatos. Queda claro cuando dicen, no, es que hay que ponerle impuestos a la gasolina para desincentivar el uso del auto. Se le ha puesto impuestos y ha crecido la gasolina en los últimos 9 años y no se ha desincentivado el uso del auto. ¿Cómo se desincentiva? Con transporte público. Por supuesto. Que todo el IEPS esté atado al transporte público. Por supuesto. Saca la cantidad. Son en torno a 250,000 millones de pesos de IEPS. Puede ser 10 líneas de tren, como la línea 3, en todo el país. Así es. En vez de gastártela en gobernadores corruptos, ¿no? Que ese en realidad así es lo que que se nos va. Eso es lo que se nos va. Bueno, gracias Jorge Barbosa. Enrique, mi padre trabajó 30 años de chofer de transporte público y yo otros 10 años, y el sistema está súper viciado y lleno de corrupción. No hay datos de nada, dónde van los gastos, ni derroteros, y bueno, el gobierno no ve el gran problema. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique, gracias. Nos vamos, nos escuchamos mañana, analizamos también temas económicos. Viene Jorge Roche y viene también gente del IMEF. Hasta mañana.